Muy buenas tardes. Mi nombre es Kevin Cárcamo y soy integrante del grupo número 8. El tema que nos tocó investigar e indagar fue el uso de microbios contra otros microbios, la biodiversidad de los microorganismos, así como la naturaleza única y las capacidades biоsintéticas en condiciones ambientales específicas hacen que los microorganismos sean los probables candidatos para resolver problemas de escasez de alimentos, contra plagas, la biodegradación de los xenobióticos, decomposición de la basura y desechos producidos, entre otros. Los microorganismos ofrecen un gran potencial para la exploración de moléculas y procesos y el conocimiento de las especies no convencionales, especialmente dentro del grupo Archaea, que ha estimulado la investigación molecular de genes de interés. Estos nuevos genes pueden incorporarse mediante tecnologías recombinantes en especies biológicamente conocidas para la síntesis a gran escala de productos. La microbiología tecnológica tiene grandes potenciales para explorar obstáculos y poderlos superar. Por lo tanto, solo la investigación de esta área resulta prometedora para científicos en todo el mundo. En la presente revisión se presentan las aplicaciones más significativas de los microorganismos en la industria de alimentos, la agricultura, compuestos químicos, combustible, farmacología y materiales. Eh, ¿Qué es? Existen organismos formados por única célula, denominados organismos unicelulares. Estos organismos son muy pequeños, por lo que llevan el nombre de microorganismos, también conocidos como gérmenes, microbios y entre otros. Pero, ¿qué son los microorganismos o microbios? Bueno, los microorganismos son aquellos seres vivos más diminutos que únicamente pueden ser apreciados por un microscopio y que en este extenso grupo puede incluir los virus, las bacterias e incluso los hongos. Pero estos microorganismos nos dicen que también tienen muchos rasgos que los caracterizan. Unos tienen tiempos de reproducción muy cortos, algunos sobreviven hostiles, otros pueden reproducirse de manera de la división celular, lo cual nos permite la propagación de poblaciones genéticamente idénticas o clonales. Algunos microorganismos son benéficos, pero otros pueden ser perjudiciales para manera selectiva para los seres humanos, las plantas y los animales. Eh, Estos se clasifican en varias partes, como son las bacterias. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias dicen que son microorganismos unicelulares procariontes que pueden provocar enfermedades, fermentaciones o putrefacción en los seres vivos o materias orgánicas. Estas carecen de un núcleo, organelos internos. Las bacterias pueden tener formas de barra, esferas o hélices. En estas podemos ver que se clasifican en cocos, bacilos y espiros. También tenemos los beneficios y las enfermedades de estas. Nos dice que las bacterias pueden causar enfermedades de gravedad como la tuberculosis, la lepra y la cólera. Así también como existen enfermedades, también existen beneficios para estas bacterias, los cuales son que nos ayudan a la producción de queso, manteca y yogur y cumplen funciones de importancia en la fabricación de ciertos medicamentos. En este tercer grupo también tenemos lo que son los virus, los cuales están formados por una cápside de proteínas que envuelve al ácido nucleico. Para que un virus pueda sobrevivir, dice que necesita una célula huésped y que fuera de esta, el virus no podría sobrevivir. También tenemos los que son los hongos. ¿Qué son los hongos? Los hongos es un organismo eucariota que pertenece al reino fungi. También existen beneficios con estos hongos, los cuales son aportar a las proteínas y vitaminas como son las setas, calabazas y los champiñones. Otros hongos se utilizan en la reparación de alimentos que actúan como levadura y permiten la fermentación del pan y la cerveza. Esta fue una pequeña introducción sobre lo que es el tema general que nos ha tocado. A continuación, mi compañero Lucas Delgado nos explicará con mucho más detalle sobre estos usos de microorganismos con otros microorganismos en la industria de la biotecnología, con ejemplos específicos. Bueno, daré el paso para él. Ok.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me llamo Lucas Delgado. Muchas gracias, Kevin, por darme apertura del tema. Como ya les explicó Kevin un poquito más sobre microorganismos contra otros microorganismos, y yo voy a proceder a explicarles un poquito más a detalle por medio de un par de ejemplos. Dos en concreto, son dos ejemplos los que les voy a dar en concreto. Y el primero del que les voy a hablar es sobre el VIH. Como ya saben, el VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Creo que el VIH es un concepto, un tema que ya hemos conocido por ya sea investigación propia o algún trabajo que nos hayan enviado, ¿no? Entonces, ¿por qué tomo de ejemplo este tema? Porque el VIH como tal no tiene una cura, ya como ya sabrán, pero sí un tratamiento. Este tratamiento se llama TAR, que se lleva a través de pautas terapéuticas, en el cual se combinan varios antirretrovíricos. Entonces, es muy interesante para mí porque estamos hablando de un microorganismo que no elimina otro, sino que lo inhibe. Inhibe la replicación del virus en el organismo y permite que el sistema inmunitario recobre un poquito más de fuerzas y capacidad para combatir las infecciones oportunistas. Y es muy interesante por lo mismo, porque por lo general esperamos en este clase de tratamientos o de temas que elimine aquel virus que de pronto, virus, microorganismos, bacterias que de pronto estén atacando, ¿no? Ya sea un cultivo, un cuerpo vivo, en este caso, pero no, en este caso no es así. Lo que hace nomás es enfrentarlo, frenarlo. Estamos hablando de un microorganismo que batalla contra otro microorganismo más agresivo. Ese es como ejemplo número uno que les voy a dar hoy. Como ejemplo número dos sería los microorganismos antagónicos o el antagonismo microbiano. Este tema, este ejemplo, como tal, sí te los voy a explicar un poquito más a detalle para que lo puedan entender un poquito mejor. Para eso les voy a explicar qué es un microorganismo antagónico. Son aquellos que se definen con la capacidad de un microorganismo para inhibir el desarrollo de otros microorganismos de su comunidad. Entre ellos podemos encontrar la levadura, los hongos o incluso las bacterias. Por ejemplo, la levadura, que es el que se usa mucho más que las bacterias para controlar estas enfermedades post cosecha. Eh, a su vez, los hongos son los que se usan en menor medida. La levadura se utiliza en mayor medida por el simple hecho de que ha demostrado tener efectos antifúngicos mayores contra estos diferentes patógenos por cosecha. Entonces, entre estas tres este, opciones que les he dado como microorganismos antagónicos o antagonismo microbiano, como le quieran llamar, levadura, hongos o bacterias, el que mayor efectividad ha tenido ha sido la levadura por el simple hecho de que este tiene efectos antifúngicos mayores. Obviamente esto se los hablo en tema de control de enfermedades post cosecha. Entonces estamos tocando un tema muy diferente ¿no? que vimos anteriormente. Ahora, algunos consideran que los efectos directos de estos microorganismos antagonistas sobre los hongos, por ejemplo, fitopatógenos, que ya están en estudios, entre los que destacan las pertenecientes al género Penicillium, que afecta principalmente a cosechas de origen cítrico o manzano, por ejemplo. Entonces hay un mayor impacto dentro de esta categoría. Y generalmente, pues tenemos el uso de microorganismos antagonistas o antagonismo microbiano que actúan a través de mecanismos de acción reportados en literatura, reportes, archivos, etcétera. No puede variar en eso, como una acción antibacteriana o producción de enzimas líticas, perdón. Entonces, aquí vemos que puede actuar de diferente manera dependiendo a qué lo estemos aplicando, ya sea en algunas que puede ser más a través de fitopatógenos o en otras que puede ser más antibacteriana, parasitismo o incluso competencias por nutrientes, ¿no? Entonces, mucho de las cosas interesantes en este tema es que puede variar o puede incluso potenciar ambos efectos de los que les he dicho. ¿A qué me refiero con esto? Que puede tanto potenciar las propiedades antifúngicas, parasitismo o fitopatógenos en este caso, ¿no? O incluso puede inducir un estado de resistencia a lo que estamos intentando combatir, ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplo muy claro, perdón, de microorganismos contra otros microorganismos. Entonces con este ejemplo les doy cierre a este tema que Kevin nos explica un poquito más. Espero haberse reforzado con estos dos ejemplos.
Y de mi parte, un gusto. Espero haya podido explicarse lo que quisimos dar a entender aquí con este tema. Microorganismos contra otros microorganismos. De parte del grupo 8, muchas gracias. Listo, que tengan buena tarde.